empezar con el tema de hoy. Voy a explicar a los presentes que nosotros hacemos desde el instituto estas reuniones abiertas, donde también podemos hablar sobre determinados casos que o inquietudes que nos puedan estar poniéndonos en una necesidad de consulta. El tema de hoy son las sociedades. Que la doctora Adriana Blanco para enseñarnos de estas cosas. Como muchos la conocen, la doctora Blanco es delegada de personas jurídicas en San Martín. Y sus oficinas están en el Colegio de San Martín, en el 3er piso. Pero bueno, no sé hoy cómo están funcionando, eso nos va a contar ahora un poquito Adriana, para poder tomar un contacto si tenemos algún caso o alguna duda con respecto a la inscripción de las sociedades. Bueno, Adri, tu turno. Bueno, hola a todos. Voy a tratar de compartir pantalla para que vayamos charlando. ¿Ven la pantalla? Sí, está perfecto. Bueno, de un tema que obviamente a mí me apasiona, los que me conocen saben que el derecho societario, ahí está mi corazoncito, ¿no es cierto? Y bueno, me pareció un lindo tema porque mirando un poco el tema de la 19.550, veo que ya se acerca, en el 2022, en abril del 2022 va a cumplir 50 años. Así que acá le dejo la inquietud a la doctora Patricia Albano, que la reunión de institutos del año 2022 celebre los 50 años del dictado de la 1950 y con las bodas de oro, no sé. Quizás ahí ya nos podamos estar reuniendo en forma presencial, ¿sí? Pero bueno, me parece un lindo momento para empezar a reflexionar, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha dejado una ley que se ha dictado ya hace 50 años? Está bien, ha tenido modificaciones, ¿sí? Pero es una ley que todavía tiene algunos elementos que sigue funcionando muy bien. Ahora vamos a reflexionar entre todos juntos cuáles son los principios generales que fueron establecidos o sustentaron esta reforma de la 19.550, cuáles son los tipos, que era exactamente lo que había inquietudes respecto a esto de los tipos y las categorías de sociedades, y también el tema de la personalidad de las sociedades. Como bien dijo Patricia, como yo estoy en la oficina de personas jurídicas, que es el organismo administrativo que se encarga de la inscripción de las sociedades, por ahí es que estoy un poquito más, al día, o en la trinchera, diría yo, para ver cuáles son los tipos y las categorías de sociedades que se ingresan para su inscripción, ¿no es cierto? Así los vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que quiero reflexionar es un poco acerca de las bondades y cómo fue dictada esta ley 19.550. Les cuento que fue sancionada en abril de 1972 como un decreto ley. En realidad se comenzó a elaborar por una comisión de juristas integrada por realmente comercialistas de talla, Gervasio Colombre, Fargosi, Alperín, Odriozola, Saldívar. Realmente son comercialistas que tienen tratados que todavía, los que nos gusta seguir estudiando, vamos a recabar información porque estudiaban derecho comparado y estudiaban las bases de las sociedades y el derecho comercial.
Pero hubo un proyecto anterior, que fue en 1958, que fue el proyecto de Malagarriga y Astiria, que fue el que tuvieron en cuenta también como base para elaborarlo. O sea que el primer dato que quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, como una conclusión que yo saco, que el hecho de haber sido elaborada por prestigiosos comercialistas, y que estuvo mucho, entre 8 y 12 meses de debate entre las distintas, para abrirlo a las distintas posibilidades de críticas antes de entrar al procedimiento de la sanción de la ley. Creo que es uno de los elementos que ha llegado a ser importante esto de que ha durado tanto tiempo, ¿no? Y estuve leyendo un homenaje que hicieron a los 20 años de la sanción de la 19.550, donde todavía había vivo algunos de estos integrantes de la comisión, que contaban que estaban dirigidos por Alperín. Alperín salía de la universidad de dictar clases y los hacía ir todos a la hora exacta a un lugar donde se reunían para debatir, y estuvieron 6 años para elaborar el proyecto de la ley 19.550, debatiendo 2 veces por semana todos y cada uno de los puntos, ¿no? Muy elaborado. ¿Cuáles son los ejes de la 19.500? Ahí quedó, faltó 50, faltaron los 50 años, 19.500 me quedó ahí. Los ejes de la 19.550. Bueno, es una ley que, como les vuelvo a repetir, muy armónica en sus contenidos, ¿sí? Es una ley que tiene ciertos ejes y ciertos pensamientos, salió con una exposición de motivos que explicaba muchas de las razones por las cuales se había adoptado ciertas circunstancias, y muy moderna en muchas cuestiones. Tomaron posición sobre muchas cuestiones. Por ejemplo, tomaron posición sobre la naturaleza jurídica del contrato de sociedad, estableciendo que era un contrato plurilateral de organización, digamos, con la más moderna y avanzada de las doctrinas para sostener que este contrato, al ser plurilateral, el vicio de la voluntad que pudiera afectar a una de las partes, al ser plurilateral, no afectaba la personalidad y al resto de las sociedades. Un concepto fundamental también fue el de la tipicidad. ¿Qué significa esto? Ellos pensaron la ley de sociedades como un catálogo de estructuras societarias a los cuales los empresarios o los comerciantes tenían que adherirse. Por eso usaron la noción de tipo. El tipo es una estructura a la cual hay que adherirse y en la cual en general es muy cerrada. Pensemos en los tipos penales, en donde todas las circunstancias tienen que quedar encuadradas para poder estar sujeto a un delito. Acá, bueno, va a haber normas del tipo que son indisponibles y normas que sí van a poder ser adaptadas por cada parte. Pero en principio la ley creó esto, creó un menú. Yo cuando le explico a los chicos les digo, miren, creó un menú con distintos combos, ¿no? Porque a veces a los chicos hay que explicarles así con palabras más modernas. Entonces les digo, el menú es como el del McDonald's, tiene combo. El combo sale hamburguesa con papa frita, pero no puede salir con papas al horno porque no hay papas al horno. Entonces, siempre el combo es hamburguesa con papas fritas. Acá es lo mismo. Si yo hago un SRL, tengo que tener la responsabilidad que fija la SRL. Tengo que dividir el capital en cuotas, tengo que establecer que el órgano de administración es la gerencia. No puedo salirme de este combo, porque si no, no voy a estar
La ley lo que previó es cualquier elemento que esté fuera de lo que es típico, me va a hacer incurrir, cualquier elemento esencial, me va a hacer incurrir en la atipicidad. Y en la ley 19.550, la sanción por atipicidad era muy fuerte. La sanción era la nulidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, yo tenía que adherirme sí o sí a esta estructura típica. Si caía, me faltaba un elemento esencial, caía en la atipicidad y la sociedad era nula. Vamos a ver que con la 26.994 cambió y ahora no vamos a tener estas sanciones. Bueno, ¿qué otros ejes tenemos en la 19.550? La personalidad de la sociedad. Bueno, ¿esto qué significa? Que la sociedad es un sujeto de derecho, que lo pusieron en el artículo 2, pero con una brillantez increíble, diciendo que va a ser sujeto de derecho con los alcances que fije la ley. Con esta palabrita, ya nos marca que la ley establece límites a la personalidad, ¿sí? Vamos a ver cuáles van a ser los límites. Por ejemplo, uno de los límites va a ser la ilicitud, claramente con la normativa que tiene el 18, el 19, que va a establecer que si la sociedad tiene objeto ilícito va a ser nula, que si la sociedad tiene objeto lícito, pero actividad ilícita también va a ser nula. Porque ustedes recuerden que el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica fue incorporado en 1983, no está incorporado desde 1972. Pero aún sin la incorporación de ese artículo 54, tercer párrafo, que hoy también lo tenemos en el 144, aún así se han resuelto temas por inoponibilidad de la personalidad jurídica, como el famoso caso Astesiano, con la 19.550, porque ya traía pautas para la aplicabilidad de los principios de buena fe, la licitud y antifraude que trae la 19.550. Otro principio importante de la 19.550 es la adecuación. ¿Por qué? Ustedes recuerden que con el Código de Comercio, ¿qué pasaba? Para hacer una sociedad anónima se requería una autorización del Estado, que vendría a ser como una especie de control de mérito para la constitución de una sociedad. Y lo que se quiso con la 19.550 es que, al ajustarse al parámetro de la tipicidad, el Estado no pudiera oponerse al otorgamiento de la personalidad. Entonces la inscripción tenía que sí o sí producirse, siempre y cuando se ajustaran al tipo, quitando esa autorización de mérito para la constitución de las sociedades, que actualmente sigue. Actualmente no hay una autorización para la generalidad de las sociedades, salvo para aquellos tipos que sí la requieren. Por ejemplo, si yo quiero constituir una sociedad anónima que se dedique a seguros, estaré sujeta como actividad de aseguración a las normativas y al control de la Superintendencia General de Seguros de la Nación. Entonces ahí sí ellos me van a autorizar al funcionamiento, igual que si yo quiero constituir un banco o alguna otra actividad que esté regulada. Otro eje de la reforma fue el tema de la regularidad versus la irregularidad, que en su momento fue muy debatido. ¿Incorporar o no incorporar a lo que ellos llamaban las sociedades de hecho irregulares? Porque ellos en realidad lo que querían era que todas las sociedades fueran regulares, que todas las sociedades se inscribieran, pero existía una realidad de que por un tema impositivo, por un tema también de informalidad del empresario, muchas veces no se constituían como sociedades, sino que funcionaban de hecho como sociedades. Entonces ellos decidieron sí regular estas sociedades reguladas, irregulares o de hecho, en un capítulo especial. La mayoría de la doctrina entendió que estas sociedades no eran un tipo,
sino que eran una categoría de sociedades. Obviamente la ley 19.550 estableció todos y cada uno de los mecanismos que pudo para tratar de desalentar la constitución de sociedades de hecho, pero en Argentina tenemos una realidad, todo lo que es más económico funciona. Y por eso había tantas constituciones de sociedades de hecho. Otro concepto que tiene relación con esta coherencia interna que tenía la 19.550 era el concepto de comercialidad. Muy bien, en el momento en que yo adoptaba un tipo, la sociedad era sociedad comercial. Si yo adoptaba un tipo, ya estaba la comercialidad, porque ustedes recuerden que el código también tenía las sociedades civiles, el código civil. Pero por la adopción del tipo, esto automáticamente me hacía caer en el ámbito del derecho comercial. Y otro de los aciertos y ejes de la 19.550 es la teoría orgánica, o sea, la organización de la sociedad como persona jurídica que está compuesta por distintos órganos. El órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de fiscalización, que muchas veces va a ser optativo. En realidad, lo que más me interesaba hoy era que reflexionemos un poquito del tema de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, la tipicidad está establecida en el artículo 1 ya de la Ley de Sociedades. Dice que habrá sociedades cuando 2 o más personas en forma organizada, y lo sigue manteniendo hoy, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. Entonces, la tipicidad es el ajuste de la estructura, de la forma, de los órganos, a una de las especies reglamentadas por la legislación. Que obviamente puede haber otra legislación que configure otros tipos sociales, ¿sí? Pero la tipicidad es este ajuste a esta estructura ya pautada por la ley. Algunos autores sostienen que este es un principio de orden público, que consiste en la adecuación contractual a uno de los esquemas normativos. Si bien la ley, ya les adelanto, que si bien la ley sigue manteniendo los tipos sociales, entiendo que hoy, al no haber una sanción por atipicidad, sino que si yo elijo ser atípica, voy a caer dentro de las sociedades reguladas de la sección 4ª, cuando 2 o más personas, ahí está mal, porque esto está en el artículo 1 del anterior. Ojo, en la definición que está al principio, es el artículo 1 de la ley conforme de 19.550. Hoy ya tenemos 1 o más personas. Yo creo que ya no es más de orden público, porque hoy ya no tenemos más tipicidad. ¿Cuál era el fundamento que sostenían para la tipicidad? El fundamento era la seguridad jurídica, diciendo, si el tercero sabe cuál es la estructura del tipo, va a estar seguro, porque va a saber quién es el responsable, qué responsabilidad tienen los socios, quién es el representante, qué características tiene la sociedad, y realmente tenían mucho miedo a las sociedades atípicas. Por eso en la ley 1950 hasta 2015, la sanción era la nulidad. Entonces consideraban que la enumeración era taxativa, solo se reconocía tutela jurídica si se adoptaba este tipo, pero siempre hubo cuestionamientos acerca de la legitimidad de las sociedades atípicas. Les cuento que en los cuadernos de Saldívar, cuenta Saldívar, que Malagarriga, que fue el que hizo el primer proyecto, en realidad en 1940 se hizo el primer Congreso de Derecho Societario. Y Malagarriga tuvo la idea de hacer una ponencia sosteniendo la posibilidad de constituir sociedades de forma libre, conforme la autonomía de la voluntad, con ciertos límites, como por ejemplo la moral y las buenas costumbres. Pero no participando de esta idea de la tipicidad. Bueno, y parece que en 1940, cuando presentó esta ponencia, se armó flor de lío, lo atacaron muy fuertemente, de modo tal que cuando hizo el proyecto en 1958,
cambió su postura y dijo, no, entiendo que la sociedad argentina necesita la tipicidad. Y ese proyecto de Malagarría de 1958 ya contenía la tipicidad como un elemento necesario. Fíjense otro elemento para destacar que tan miedo tenían a la atipicidad, que en la exposición de motivos de la 19.550 dice: serios trastornos sufrirá la seguridad jurídica en caso de admitirse una amplia libertad de los contratantes al respecto. Y fíjense que ahora el concepto de sociedad actual, ¿sí?, a 5 años del dictado de la reforma de la 26.994, que modificó la 19.550, incorporando los socios, la sociedad unipersonal y modificando muchas de las cuestiones de la 19.550, si bien mantiene esto de conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, ¿sí?, vamos a ver, y establece la sociedad unipersonal, vamos a ver que reforma el artículo 17 y nos dice que las sociedades previstas en el capítulo 2 pueden omitir no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal, o sea, si soy típica, tengo que seguir siendo típica, pero en caso de que yo infraccione estas reglas, la sociedad constituida no producirá los efectos propios de su tipo y quedará regida por lo dispuesto en la sección 4ª de este capítulo, que ustedes se acuerdan que es la sección que habla de las sociedades no constituidas conforme a uno de los tipos, que era lo que la 19.550 llamaba las sociedades irregulares o de hecho. Y ahora las llamamos las sociedades de la sección 4ª, las sociedades simples, las sociedades informales, que ya no tienen ese disfavor del legislador del 19.550, que trataba de que no se constituyeran las sociedades, sino que ahora van a poder oponer entre sí las cláusulas contractuales, no van a tener más esa responsabilidad solidaria y limitada, sino que va a ser mancomunada y por partes iguales, ¿sí? Pero ya, hoy por hoy, si quiero constituir una sociedad atípica, lo puedo hacer, voy a tener una responsabilidad mancomunada, las sociedades atípicas son válidas, son personas jurídicas, las cláusulas contractuales son oponibles entre los socios, también se las puedo oponer a un tercero en la medida que estos los conozcan. La responsabilidad va a ser como la sección 4ª, mancomunada y por partes iguales. Y si quiero transformarme en una sociedad típica, podré subsanar esa falta a través del procedimiento que estableció la ley, que antes se llamaba regularización de las sociedades de hecho, y ahora llamamos subsanación. A esta sección 4ª se pueden subsanar. Bueno, ¿es el fin de la tipicidad? Yo me pregunto ahí, ¿es el fin de la tipicidad? Bueno, a ver, la ley sigue hablando de tipos sociales, o sea que la tipicidad sigue estando. Lo que pasa es que no está la sanción para la atipicidad. Ahora, a 5 años de la reforma de la 19.550, ¿se han constituido sociedades atípicas? Obviamente que no van a registrarse. Estas de la sección 4ª son las sociedades simples, que no hay mucha constitución de sociedades simples en este momento. Al estar equiparadas impositivamente a las sociedades inscriptas, la realidad argentina es que el bolsillo pesa mucho y actualmente hay otras sociedades, otros tipos que están más en boga, por lo cual no hay tanta constitución de sociedades simples, ni tampoco se ha afectado esa seguridad jurídica que pensaban los legisladores de la 19.550. Bueno, hasta ahí un poquito el tema de la tipicidad y los tipos. Vamos a ver entonces cuál es este menú de la 19.550, que yo les hablo de los combos, ¿sí? Bueno, la 19.550 trae como tipos, en forma clásica los dividimos en una clasificación tripartita, decimos sociedades por partes de interés, sociedades por cuotas o sociedades por acciones. Esa es como la clasificación clásica de los tipos que trae la 19.550.
Las sociedades por partes de interés son las sociedades colectivas, la encomandita simple y la capital e industria. ¿Qué características tienen estas sociedades? Bueno, las llamamos sociedades de personas, porque son sociedades en las que el factor individual es más preponderante, tiene mayor relevancia. Aquí los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, pero algunas tienen distintas características. En la colectiva tenemos que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. En las encomanditas simples tenemos que solo tiene responsabilidad solidaria y limitada el socio comanditado. Y en las de capital e industria, solamente el socio capitalista. Estas sociedades, la verdad es que todos lo sabrán, ya casi prácticamente no se usan. Ya decía Saldívar en su libro que en realidad uno de los errores de la ley fue, por ejemplo, traer la regulación de la sociedad de capital e industria, que ya ni se usaban en ese momento, así que imagínense ahora que todavía tienen además el disfavor de la legislación laboral. En provincia de Buenos Aires, las que sí se siguen utilizando son las encomanditas simples. ¿Por qué? Por la ley de farmacias. En la ley de farmacias solo se admite que pueda constituirse sociedades en donde el farmacéutico sea el socio administrador y el único que pueda administrar. Por lo tanto, la única que permite la ley de farmacia establecida específicamente es la sociedad en comandita simple. Pero esto es por la ley de farmacia que rige en provincia de Buenos Aires. Entonces, en las farmacias, cuando hay una persona que quiere aportar capital para este emprendimiento comercial, tiene que asociarse con un farmacéutico, en donde el farmacéutico, que generalmente la realidad es que es un empleado, va a aparecer como el socio comanditado, con responsabilidad solidaria y limitada, único administrador, porque el comanditario, que es quien que aporta el capital, no puede administrar, salvo casos muy, muy excepcionales, que es en caso de fallecimiento, pero no puede administrar. Y son sociedades realmente que entiendo que la ley de farmacia en algún momento va a cambiar o va a ayornarse, como ya lo hizo Capital Federal. En Capital Federal, ¿qué sucede? Como es otra la ley de regulación del ejercicio profesional, la legislación admite la constitución de SRLs, por ejemplo, siempre y cuando haya un director técnico farmacéutico. Entonces, se permite la constitución de una sociedad por personas que no son farmacéuticas, pero tienen que necesariamente contar con un director técnico farmacéutico que tendrá, por supuesto, todas las responsabilidades del farmacéutico como profesional, pero puede ejercer la actividad comercial la persona jurídica. Bueno, hasta ahí las sociedades de personas que no revisten mucha, no quiero decir mucha importancia, porque en realidad su importancia deviene de cómo históricamente llegaron a constituirse como sociedades, tienen mucha importancia como antecedentes. La comanda, lo que gusta estudiar el tema de la historia, la comanda era esta como orden que se le daba a alguien que ejecutaba el acto, porque precisamente los señores feudales o el clero no podían ejecutar ciertas actividades que no correspondían con su título de nobleza, entonces daban una comanda, por ejemplo, para armar un barco, etc. Y de ahí surgen las encomanditas, y todo un antecedente histórico muy importante. Pero vamos a hablar de lo actualmente tanto las encomanditas simples que estamos hablando, y después vamos a ver las encomanditas por acciones, que solo difieren de las encomanditas simples en que la parte del comanditario, que es quien aporta el capital, se va a dividir en acciones. Y en esta parte se divide en partes de interés, pero no tienen otra diferencia. Tienen un socio comanditado, que es el solidario, y el responsable, ¿sí? Y el administrador, porque el otro no puede administrar,
y los comanditarios son los que aportan el capital. Bueno, entonces en la clasificación tenemos 3 tipos de sociedades por persona. Ahora venimos a las mixtas, en donde hay un elemento personal, pero también hay ciertas cuestiones que donde se limita la responsabilidad de todos los socios, que la acercan también a la sociedad anónima. Por ejemplo, la responsabilidad de los gerentes va a ser igual que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima. Entonces, es un mix. Siempre hablamos de un criterio, las SRL es como una postura media, tienen un desarrollo histórico diferente, porque nacieron en Alemania, nacieron de otra cuestión, por otras razones. ¿Por qué? Porque en Alemania, después lo vamos a ver un poquito más, las sociedades anónimas siempre estuvieron destinadas a los grandes emprendimientos, a lo que hoy diríamos las sociedades cotizantes, ¿sí? Las sociedades que cotizan en bolsa, las grandes empresas multinacionales, y todo el resto no podía acceder a ese rigor de la sociedad anónima, que tenía capitales muy altos, que tenía requisitos muy difíciles. Entonces se crea esta mixta, que es la SRL, con una efervescencia muy fuerte, por lo que fue después incorporándose a distintas legislaciones, y esta es la sociedad de responsabilidad limitada que nosotros incorporamos ya antes de la 1950. Una pregunta que generalmente me traen, que voy ahora, antes que me olvide, a contarles, es, ustedes saben que la SRL limita la responsabilidad de los socios. Los socios limitan su responsabilidad al capital integrado. Igual que en la SA. Pero hay una diferencia. La diferencia es bastante sutil, pero hay una diferencia en la responsabilidad de los socios, entre la responsabilidad de los socios en la SA y en la SRL. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es el aporte de bienes en especie. ¿Por qué? Porque en la SRL, cuando se aportan bienes, ustedes saben que se puede aportar distintos tipos de bienes. Bienes inmuebles, bienes muebles, se pueden aportar créditos, se pueden aportar efectivo, ¿sí? Pero cuando se aportan bienes, los socios, dice el artículo 150, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. ¿Por qué? Porque en el contrato establecen cuál es la forma en que han valuado esos bienes según los precios de plaza, y hay un periodo de 5 años en que los acreedores pueden impugnar esta valuación de los aportes en especie en caso de insolvencia o quiebra de la sociedad. En cambio, en la sociedad anónima, en las sociedades por acciones, la evaluación es directamente aprobada por la autoridad de contralor, que obviamente va a ser en base a valores de plaza, por evaluación pericial, o también por evaluación pericial. Ojo que si se hace por evaluación pericial, en los dos casos tenemos una limitación de la responsabilidad, porque al ser una evaluación pericial ya no habría foro. Entonces, hay una pequeña diferencia porque en la SRL los socios, entonces, garantizan solidariamente la integración de la evaluación de los aportes en especie, ¿sí? En la práctica, la mayoría de las sociedades se constituyen en dinero en efectivo y no por bienes muebles. En la práctica, cuando se constituyen sociedades con aportes de bienes, en realidad lo que hacen tanto el SRL como SA es requerir un informe técnico de un contador que evalúa, conforme a los criterios que ya tiene establecido el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para evaluar, cómo evalúa esos
bienes. Por ejemplo, si se trata de una maquinaria que fue adquirida, bueno, será el valor de la factura de compra. Si se trata de una maquinaria que fue confeccionada y no tiene, bueno, se evaluará conforme pautas de mercado, y esa evaluación, como está elaborada por un profesional, si un acreedor quisiera impugnar esa evaluación, tendrá que destruir esa evaluación que hizo el contador, que en general, como está conforme las normas técnicas, porque si no está conforme las normas técnicas, el mismo consejo no le legaliza. Entonces, estamos frente, en la práctica, de un supuesto muy, muy especial, pero sí es cierto que en algunas mesas de exámenes, cuando hay alumnos que vienen navegando muy flojito y alguien le quiere preguntar algo muy difícil, le preguntamos esto. Pero últimamente no hace falta porque los chicos, la verdad que no, ni siquiera preguntándole el artículo 1 de la ley pueden zafar. Bueno, entonces ya les dije, las sociedades por interés, la primera clasificación, que tiene 3 tipos. Las mixtas, que son la SRL, que es algo de las personales y algo de las sociedades por acciones. Y ahora vamos sí a las sociedades por acciones. ¿Qué sociedades están incluidas aquí? Bueno, la ley 1950 traía la sociedad anónima, y dentro de esa sociedad anónima algunas características especiales o un subtipo que sería la sociedad anónima sujeta a fiscalización estatal permanente, que es el artículo 299 de la ley. O sea, dentro de la sociedad anónima tiene una enumeración en el artículo 299 que enumera las sociedades que superan un capital determinado, que actualmente son 50 millones de pesos, y eso fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Las sociedades que exploten concesiones públicas, las sociedades que efectúen cotización en bolsa, o las sociedades que tienen alguna de las condiciones que marca el 299, van a estar sujetas a una fiscalización estatal que va a estar a cargo de la Autoridad de Contralor, Registro Público, en Capital y GJ, en Provincia de Buenos Aires, Dirección de Personas Jurídicas. Por eso, muchas veces, cuando tienen que inscribir alguna sociedad, por ejemplo, en IGJ, todas las manifestaciones, los dictámenes, hay que poner si la sociedad anónima se encuentra incluida, si es del 299, ¿no? Esta manía que a veces tenemos los del derecho de identificar las cosas por el número. Bueno, las del 299 es un número así como clásico. ¿Es una sociedad del 299? Te van a preguntar en IGJ. Bueno, tenemos que saber que las del 299 son estas, las que hacen oferta pública, las que tienen un capital superior, las que sean de economía mixta, que son una legislación aparte, pero que también la ley de sociedades la reconoce, que se les va a aplicar las normas de la sociedad anónima, las que realizan capitalización, ahorro, cualquier forma de dinero o valores del ahorro público, las que exploten concesiones o servicios públicos. Ojo que acá, en esta de explotación de servicios públicos, están las líneas de colectivos. La línea de colectivo es una concesión de derecho público. Entonces, si la sociedad es una sociedad anónima, estará sujeta al 299. Lo que también hacen, para no caer en el 299, que tiene por supuesto un control más gravoso, es constituirse como SRL, porque las SRL que explotan concesiones públicas no están sujetas a fiscalización estatal permanente, ¿sí? Bueno, también si se trata de sociedades controladas o controlantes de una sujeta a fiscalización, y ahora con la 26.994, la reforma del Código Civil, que tenemos dentro del 299, la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, ¿sí? Que es la que podemos constituir con una sola persona. Y tiene algunas normas dispersas en todo el articulado, pero podría ser un subtipo de la sociedad anónima.
Otro tipo establecido en la ley de sociedades, entonces, es la sociedad en comandita por acciones, que es la que le expliqué, que es muy similar a la en comandita simple, solamente que el capital se dividía en acciones, y la de economía mixta, que les dije, que está en una ley aparte, pero también reconocida en la ley de sociedades, y después también la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que está en el 308, que es cuando el Estado tenga más del 51% de una sociedad. Un dato de color de las sociedades en comanditas por acciones. Todavía se ven algunas sociedades en comanditas por acciones. ¿Por qué? Porque en la época del Código de Comercio, como les conté, para ser una sociedad anónima se requería esta inscripción, un control, como una autorización para funcionar, como un control de mérito. Entonces era muy difícil obtener esta autorización, pero no tanto en las sociedades en comandita por acciones, en donde se permitía constituirla con un socio comanditado y un socio comanditario que se reservaba, sin decir, el nombre de los 8 restantes socios comanditarios, que podían no denunciarlos. Así que, como podían no denunciarlos, obviamente no los denunciaban porque no existían esos 8 socios, y hacían muchas sociedades en comanditas porque era la más fácil de hacer. Y todavía siguen existiendo algunas sociedades en comanditas, porque no llegaron a transformarse en sociedades anónimas, que después, con la 19.550 en el año 1972, obviamente, al ser mucho más accesible la sociedad anónima, dejaron de constituirse sociedades en comanditas por acción. Bueno, hasta acá tenemos los tipos de la ley de sociedades, ¿sí? Y ahora algunas reflexiones sobre lo que yo considero que es el criterio dimensional de los tipos societarios. Para mí, y yo creo que hay algunos autores que también coinciden conmigo, alguna vez yo le escuché hablar a Fabián Dubois-Pater de este tema, y he leído a algunos autores como por ejemplo Rojo, es un profesor, Ángel Rojo de España, que habló mucho sobre la adecuación en España de las normas de sociedades anónimas a las normas digamos, de la comunidad. Hay como una idea base en la ley de sociedades 1950, cuando fue creada, de que ciertos tipos son para las empresas más chiquitas y ciertos tipos, los más regulados, son para los emprendimientos más grandes. O sea, tratar de que ellos lo que en realidad habían pensado era tratar de lograr a través de la legislación que se adaptara el nivel de la empresa y eligiera el tipo que le correspondía. Si era una empresa más chiquita, que usara, por ejemplo, la forma de la SRL, estableciendo, por ejemplo, ciertas limitaciones. La SRL, por ejemplo, tiene una limitación que es la cantidad de 50 socios, ¿sí? No puede superar 50 socios, ¿sí? En su momento fueron 20, después 50. Y en realidad, cuando fue pensada por esta comisión, en realidad buscaban que las SRL tuvieran un capital máximo. Entonces, con el sistema de SRL con límite de cantidad de socios y capital máximo, tratar de dirigir los emprendimientos más chicos hacia la SRL. Y la SA con un capital mínimo para que fueran para las sociedades más grandes. En realidad, cuando fue sancionada, se eliminó ese tope máximo del capital para las SRL, pero sí quedó el límite de los socios. Y este concepto de este carácter criterio dimensional que tuvieron los legisladores del 1950, no es que lo inventaron ellos, también está, como yo les conté, en Europa, les dije, en Alemania, la sociedad anónima es solamente para la gran empresa, por eso se creó la SRL. Tienen muchas menos constitución de SA, porque es mucho más estricto, y mucha más SRL, que el sistema es mucho más flexible, y es menor el capital. En cambio, España tiene un sistema más parecido al nuestro. Cuenta Rojo en estas ponencias,
que hizo en algunos congresos de derecho societario, que también les pasó como a los redactores de la ley, que ellos quisieron establecer cuando salió la sociedad anónima un capital mínimo muy importante, y tuvieron grandes presiones de grupos societarios que no querían que pusieran un límite de tan alto de capital para las sociedades anónimas, sino que querían lo que ellos llaman como una neutralidad, un principio de neutralidad, que cada sociedad pudiera elegir el tipo que quisiera independientemente del tipo. O sea, independientemente del volumen de su giro o del tipo de negocio o la cantidad de empleados, ¿sí? Eso va un poco en derecho comparado. Y yo ahora pienso también en acá, nosotros o las personas, los abogados que asesoramos cuando nos encontramos con clientes que quieren constituir una sociedad, ellos mismos muchas veces nos dicen, no, quiero hacer una SRL, no, o no, quiero hacer una SA, o a veces nos preguntan, ¿qué te parece? ¿Qué tipo es más conveniente, una SA o una SRL? Después vamos a hablar del tema de las SAS, pero vamos a hablar primero entre estos dos tipos, ¿no? Obviamente que la legislación tiene una flexibilización mayor para la SRL que para la SA. La normativa de la SA es mucho más extensa, mucho más detallada, tiene muchos más mecanismos para la SA que para la SRL. La SA tiene más libros, todas sus formalidades son mayores. Hay que hacer un libro de depósito de acciones para ir a la asamblea, la asamblea tiene que convocar el directorio convoca a la asamblea, pueden eximirse de tener órganos de fiscalización, que sería la sindicatura, el consejo de vigilancia. Pero hay normas que prevén, por ejemplo, la elección del directorio por clases, o la elección del directorio por voto acumulativo. Tiene muchas más regulaciones que lo que sería la SRL. Obviamente que en su momento fue pensada con la posibilidad de sociedades anónimas que pudieran emitir acciones al portador, lo cual hacía que la transmisibilidad fuera mucho más sencilla. Y hoy por hoy, en cuanto a la transmisibilidad, seguimos teniendo diferencias, pero la SA ahora tenemos restringidos los tipos de acciones que puede emitir. Puede emitir acciones nominativas no endosables, que se pueden transmitir por instrumento privado y con una anotación en el libro de registro de acciones, o pueden hacer acciones escriturales que se llevan mediante un asiento en cuenta, que serían virtuales, sin papelización. En cambio, en la SRL, las cuotas de la SRL, ¿sí?, se inscriben en el registro público, por lo tanto, si quiero ceder las cuotas, tengo que hacer un contrato de cesión de cuotas que tengo que inscribirlo en el registro público. En cambio, en la SA no tengo que inscribirlo en el registro público. Simplemente hago el instrumento y lo inscribo en el libro que lleva la sociedad, que se llama Libro de Registro de Acciones. Por eso muchas veces esta forma de llevar quiénes son los socios, cuando ustedes hacen oficios a la autoridad de Contralor y quieren saber quiénes son los socios, recuerden que en la sociedad anónima la autoridad de Contralor no puede decirle quiénes son los socios, porque el control de los socios está en el libro de registro de acciones que lo lleva la propia sociedad. En cambio, en la SRL sí tenemos que los socios se inscriben y si hay una cesión de cuotas, se inscriben. Pero un dato muy importante que también tengan en cuenta, sobre todo los que hacen derecho laboral, muchas veces quieren saber a través de la publicación de edictos quiénes son los socios. Bueno, recuerden que en la SRL la cesión de cuotas no es necesario que se publique por edictos. O sea que ustedes, por el boletín oficial, pueden saber quién es el gerente de una SRL, pero no pueden saber quiénes son actualmente los socios, porque la cesión de cuotas no publica edictos, por lo menos no obligatoriamente. Muchas sociedades lo hacen, publican el edicto diciendo Juan cedió sus cuotas a Pedro, Pedro ahora es el nuevo gerente. Pero eso no implica que hay muchas sociedades que no publican edictos respecto de la cesión de cuotas, ¿sí? Lo que establece la ley como obligación es publicar la gerencia,
Entonces, ¿quiénes son los gerentes? Sí, pero no quiénes son los socios. Y lo cierto es que, bueno, los profesionales muchas veces tenemos, y no nos damos cuenta, inmersos este criterio dimensional de las sociedades. Entonces, cuando vamos a recomendar, generalmente recomendamos que si es un emprendimiento más grande, utilicen la forma de la SA, si es un emprendimiento que por ahí vemos que es más pequeño, utilicen la forma de la SRL, que es más ágil, que las comunicaciones pueden hacerse por carta de documento y a llegar a hacer una reunión de socios sin ningún tema de presencial, porque hay un sistema de comunicación de socios. Hay otras formas más flexibles en la SRL. Pero muchas veces nuestros clientes, nuestros conocidos, los que quieren constituir un SA. ¿Por qué todos quieren ser SA? Y bueno, porque precisamente la SA, como está pensada para los grandes emprendimientos, da como un sesgo de mayor emprendimiento. O sea, pareciera más importante quien se presenta como presidente de una SA que se presenta como gerente de una SRL, ¿sí? Pareciera que en nuestra cultura, ¿sí?, está inmerso esto del criterio dimensional de las sociedades, como que si es una SA pareciera más grande. Pero este es solo, se les vuelvo a repetir, un preconcepto mental, porque muchas veces hay sociedades anónimas que son muy pequeñas y SRLs que son muy grandes. O sea que no siempre coincide con este preconcepto que por ahí podemos tener. Pero sí me parece que es importante que reflexionemos sobre esto, sobre todo para asesorar a nuestros clientes, ¿sí?, sobre qué les conviene o por qué eligen cierto tipo, ¿no es cierto? Sabiendo que si están dentro de la SA, van a tener una estructura más fuerte, más formal, más regulada. Bueno, hay acá, hasta ahí los tipos que ya tenemos regulados. Uno de los debates primigenios, que surgió con la 19.550 era si las sociedades que ellos denominaban irregulares o de hecho, o las que hoy podemos decir de la sección cuarta, son un tipo social. ¿Sí? La mayoría de los autores siempre consideró que no eran un tipo social, en el sentido de tipo, de ajustada a un cierto modelo, porque, y creo que más hoy, con la cantidad de sociedades que pueden estar incluidas en la sección cuarta, sino como el cajón remanente de todas las sociedades. Si no entras en estos tipos, todo cae en el cajón de la sección cuarta. Siempre se consideró que era una categoría, no un tipo social. Lo que pasa es que ahora el tipo no está tan firmemente determinado como antes, que caía en la nulidad, ¿sí? Acá hay un ajuste. Esta categoría de sociedades, que son la de sección cuarta, van a tener ciertas... van a poder estar incluidas un montón de sociedades, las atípicas, las que le falten elementos esenciales, las que no cumplieron formalidades, las que no se inscribieron, las que no tienen contrato. Hay un montón que caen en la sección cuarta. Pero hay algunas condiciones que no van a poder cambiar. Por ejemplo, la responsabilidad mancomunada y por partes iguales que establece la ley, eso es un rasgo perteneciente esencialmente a estas sociedades. Yo podría hacer un contrato en el que puedo decir que tengo distinta participación, puedo mezclar que soy presidente y en realidad tengo cuotas, puedo mezclar mucho porque puedo hacer una típica, ¿sí? Pero la responsabilidad no la voy a poder cambiar. Entonces, estábamos todos de acuerdo en que las sociedades de la sección cuarta o las irregulares o de hecho, como decía antes, no son un tipo, sino una categoría. Y estoy buscando algunas de las situaciones conflictivas, ¿sí?, respecto a los tipos. Me encontré con una ponencia del doctor Garaguzzo, en el que él habla de categorías de sociedades, ¿sí? Y me encontré con otras categorías, además, que yo conocía. Él me habló de que estas sociedades de la sección cuarta son una categoría,
en la que todos los autores coinciden. Después que las sociedades regulares serían las típicas, conformarían toda otra categoría, ¿sí? Entiende que las sociedades anónimas simplificadas son otra categoría, pues vamos a ir viendo que si son o no son un tipo. Él dice que no, que son una categoría, pero habría dos subtipos. El subtipo Sociedad Anónima Simplificada Común y el subtipo Sociedad Anónima Simplificada Unipersonal. Y él después agrega una que la verdad que yo desconocí absolutamente, que es el contrato asociativo, el contrato asociativo de explotación tambera conforme al régimen de los artículos 1 a 4 de la 25.169, así que al que le interese el tema de la explotación tambera, ya sabe dónde puede ir a ver si estas son unas sociedades, categoría de sociedades o tipo, y acá ya me excede, por eso les traje la ponencia de Garaluso para que vaya a investigar si son o una categoría o no un tipo, porque acá no me voy a meter. Sí me voy a meter con otras. Bueno, las sociedades incluidas en el capítulo, estas son las sociedades que les dije, ay, se me fue. Las sociedades que son las de hecho irregulares. Otro de los digamos, temas debatidos, ¿cuál es? A ver si volvemos. Hay otros tipos que no están en la ley. Por ejemplo, las sociedades cooperativas, ¿son un tipo? Esto es un debate en donde la mayoría de los actores sostienen que no son un tipo. ¿Y en qué se basan? Dicen que las sociedades cooperativas son empresas comerciales, pero la sociedad cooperativa nace de digamos, unos principios distintos, en donde la noción de cooperación y de ayuda mutua es la que rige como eje en la cooperativa, y que el artículo 6 de la ley de cooperativas, que es la 20.337, establece expresamente que las cooperativas no pueden transformarse en sociedades comerciales o en asociaciones civiles. Es nula toda resolución en contrario. ¿Sí? A ver, ¿son una estructura a la cual podemos ajustarnos? Sí. ¿Son un tipo previsto en la ley de sociedades? No, obviamente, no están previstas en la ley de sociedades. ¿Sí? Pero son una estructura que es una actividad económica, empresarial, y que tiene pautas muy precisas sobre cómo funciona, cuál es la cantidad de sus miembros, cómo es la participación de los socios. Yo creo que uno de los ejes del tema de la cooperativa en que todos los socios tienen la misma participación, todos son iguales, no podemos como en las sociedades comerciales, tener un socio que tiene el 51% y el otro el 49%. Acá hay un principio democrático que todos son iguales, todos participan en forma democrática de la misma manera. Conceden un solo voto a cada asociado, o sea que todos los socios tienen el mismo derecho político, ¿sí? Tienen un mínimo en general de 10 asociados, o sea, requieren un grupo de personas mucho más grande, y prestan servicios a los asociados, obviamente limitan también su responsabilidad, pero si bien podríamos no incluirlas si nosotros quisiéramos tomar una definición de tipo como cercana al tipo penal, podríamos decir que no es un tipo de la ley de sociedades, pero sin ninguna duda es una categoría de sociedad que lleva a cabo un emprendimiento comercial, y tenemos distintas clases de cooperativas, cooperativa de trabajo, cooperativa de construcción. Hay una regulación muy importante y toda una
historia muy particular en las cooperativas, por lo cual yo creo que tenemos que incluirlas en esta categoría de sociedades. Otro tipo o categoría para ver en qué la podíamos encuadrar, ¿no? Ahí sabimos que Garaguso, ya les adelanté, dice, no, la SAS es una categoría y tendría dos tipos o dos subtipos que serían la SAS común, la Sociedad Anónima Simplificada común y la Sociedad Anónima Simplificada de un solo socio. Ustedes recuerdan que la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, fue incorporada en nuestra ley a través de la ley de fomento a la actividad del emprendedor, de los emprendedores. Es la mayoría de los autores consideran que es un tipo, ¿sí? Yo creo que si nosotros definimos tipo como el ajuste a una estructura determinada en la ley, obviamente no tenemos ningún problema en considerar que es un tipo de sociedad. La realidad es que estas sociedades que se empezaron en el 2017 a inscribirse tienen características muy especiales, ya lo hemos hablado en algunas otras charlas, se inscriben todo a través de medios telemáticos, ¿no es cierto? No requiere el soporte papel. Ya la inscripción se realiza conjuntamente con AFIP, o sea que ya cuando se otorga la inscripción registral, también se otorga el quit para funcionar. La ley trae algunos beneficios, como por ejemplo que los bancos tienen la obligación de abrirles cuentas bancarias a las sociedades anónimas simplificadas, lo cual hace que el emprendedor tenga este beneficio de que con la sola inscripción ya tiene el quit para poder obtener facturas y la apertura de una cuenta bancaria para poder depositar sus valores y para poder girar, lo cual hizo que las sociedades anónimas simplificadas fueran creciendo en número a partir del 2017 hasta la actualidad. Yo tomé como fieles algunos datos que trae una demanda que se hizo a SEA contra IGJ, en la cual ellos atacan de inconstitucional algunas de las normas que dictó la Inspección General de Justicia respecto de la SAS, pero en realidad tomé de ahí algunos datos que están basados en las inscripciones en AFIP de la cantidad de sociedades, porque me parece interesante para ahora nosotros ver qué cantidad de sociedades o qué tipos de sociedades se están utilizando actualmente. Y ustedes fíjense que los datos que traen respecto de AFIP nos hablan que en 2018 las inscripciones que se otorgaron en AFIP, tenemos un 35% del total, un 35% de las inscripciones de AFIP fueron SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, el 42% fueron SRL y el 22% Sociedades Anónimas. Hay una pequeña diferencia que van a ser las Sociedades Anónimas unipersonales, ¿sí? Y algunas otras, por ejemplo, las simples. Pero fíjense que ya en el 2018, ya dictada, ya entrada en vigencia plenamente la inscripción de las SAS, cómo las SAS van ocupando un lugar muy importante. Sin embargo, en el 2018 vemos que ganan, no por mucho, pero sí las SRL. Yo creo que en la Argentina tenemos una amplia cantidad de emprendimientos, por ahí no tan grandes, que podríamos definir como pyme, que se inclina por las SRL porque es un tipo social que es muy conocido y bastante versátil, y lo cual otorga cierta, al haber tanta trayectoria respecto de la SRL, otorga cierta seguridad en el tráfico. Igual que la sociedad anónima, pero vemos que tiene menos porque obviamente tiene mayores costos, mayores libros rubricados, mayor cantidad de formalidades para cumplir. Y en el 2019 el crecimiento de las SAS fue mayor todavía.
En el 2019 tenemos un 40% de SAS frente a un 37% de SRL y un 22% de sociedades anónimas. Como ven, la SAS creció sacándole, digamos, porcentaje a la SRL, no a la sociedad anónima, ¿sí? Después la otra estadística ya nos habla del 2020, pero son 2 o 3 meses, porque ya a partir de marzo no está la estadística, pero igualmente sigue la misma tendencia. La SAS sigue creciendo, la SRL sigue bajando y la sociedad anónima se mantiene en su misma, más o menos, en su mismo rango. ¿Y a qué se debe el crecimiento de la SAS? Bueno, a estas ventajas que les dije que traía la inscripción de la SAS. Que obviamente con el dictado de las resoluciones que sacó Inspección General de Justicia a partir del año 2020, que fueron varias resoluciones, algunas pasándolas a una fiscalización estatal permanente, además pidiéndole que se adecúe el objeto al capital social, entonces van a poder observarlas por infracapitalización. Además va a poder también observarse si no tienen la garantía de los directores, etc. Básicamente tratando de adecuarlas a toda la normativa que tienen las sociedades típicas de la ley de sociedades, ha hecho primero que baje la cantidad de SAS que se estaban constituyendo. No solo en Inspección de Justicia por el dictado de estas normas, sino también en otras jurisdicciones. En Provincia de Buenos Aires, si bien hoy por hoy se pueden seguir constituyendo SAS sin ningún tipo de inconveniente y se hacen todas en forma virtual, tanto el hecho de las normativas de la Inspección General de Justicia como el hecho de que hay una media sanción en el Senado respecto de una modificación a este tipo social, hace que la cantidad de SAS constituidas haya descendido abruptamente. Y eso lo podemos ver mirando el boletín oficial. Si miramos el boletín oficial, vemos que las SAS publican edictos iguales que las sociedades anónimas o las SRL, y la cantidad de publicaciones ha disminuido. Y simplemente por esta incertidumbre en la cual estamos, en el caso de las SAS, precisamente por esta media sanción, que no sabemos si van a quedar eliminadas algunas de las ventajas que traía la ley. Es por eso que también está en trámite este amparo que yo les comenté de la Asociación de Emprendedores contra las normativas de las Inspecciones de Justicia, considerando que estas normativas son inconstitucionales porque no están previstas en la ley, porque la regulación supera la regulación de la ley. Bueno, y me queda otro tipo para charlar. El tipo es uno tampoco muy conocido, que son las sociedades de garantía recíproca. Y es un sistema creado en el año 1995 a través de la ley 24.467, que la verdad que los autores también coinciden que se trata de un tipo social, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la creación de estas sociedades de garantía recíproca? Bueno, el permitir el acceso a los créditos de las pymes mediante el otorgamiento de avales. En estas sociedades hay dos tipos de socios. Están los socios denominados protectores y los socios partícipes. Los socios partícipes son los que van a obtener o los que buscan ser avalados y van a obtener este aval de los otros socios protectores. Los socios protectores, el beneficio que van a tener es que van a obtener beneficios para desgravar el impuesto a las ganancias respecto de estos avales que vayan a otorgar. El funcionamiento de estas sociedades de garantía recíproca está cada vez
más aceitado, no son muy conocidas, pero lentamente se van incorporando al conocimiento del público, y empiezan a utilizarse sobre todo ahora, donde el empresario está bastante alicaído, ¿no?, con esto de las normas que impiden la circulación y la reunión de personas por la pandemia. Entonces muchas empresas necesitan créditos, y las SGR, como se llaman, empiezan a tener como un mayor consultas o relevancias. Bueno, no sé si tienen hasta acá más o menos mi exposición, si tienen preguntas. Hay algunas cuestiones en el chat. Dale. ¿Sí? A ver, espera. No A ver. sé si ahí, Gabriela Camicha, vos tenías, estaban hablando... Sí, me llamó la atención cuando vos dijiste que, de acuerdo a la ponencia de Garabuso, que la SAS era una categoría y no un tipo social. ¿Te acordás qué fundamento? Él dice que los tipos serían esos dos subtipos, la SAS común y la SAS unipersonal. Él, ¿sabes lo que dice? En realidad creo que es una ponencia picante para generar debate. Él dice, no son un tipo de la ley de sociedades. Obvio que no son un tipo de la ley de sociedades, porque no están reguladas en la ley de sociedades. Son una categoría y hay dos subtipos. Es decir, después lee la ponencia, son una categoría y hay dos subtipos, la sociedad unipersonal, la SAS unipersonal y la SAS común. Lo cierto es que la unipersonalidad, aquellos empresarios que buscaban la unipersonalidad, se fueron todos para la SAS, porque ustedes saben que las SAU eran, primero tenían una regulación muy difícil, porque como estaban controladas con sujetas a fiscalización estatal permanente, les pedían 3 directores titulares, 3 directores suplentes, la sindicatura en forma colegiada, cosa que era imposible. Después le quitaron este requisito de las 3 directores, pero igualmente, el estar sujeta a fiscalización estatal permanente, esto de estar incluida en el 299, ¿sí?, hace que tengan que presentar balances en IGJ, que la cobre la tasa de fiscalización, que es más cara, ¿sí?, beneficio y contra la SRL y la SA. La SRL no paga tasa de fiscalización ni en provincia ni en capital. En cambio, la SA paga una tasa de fiscalización en capital, y las que son controladas más caras. Entonces la SAU no tuvo la aplicación que se pensó cuando se reformó la ley. Ya al incluirlas en el 299 desestabilizó el sistema, ¿sí? Entonces todo aquel que quería ser una empresa unipersonal se fue a la SAS. Por eso la SAS creció tanto. Bárbaro. Gracias, Ceres. Es el último encuentro, ¿no? Pues, perdón. 2017. 2007, ok. Eso sí, pero... 17. Dos preguntas. Dale. 2 preguntas para la doctora Blanco. Una, cuando vos dijiste que para verificar o la actualización en cuanto a quién ocupa la gerencia en una SRL, ya no lo podés encontrar en el boletín oficial. ¿Dónde se puede encontrar esto? Los socios. Gerencia sí. Ok. Otra cosa que me pareció... creo que una forma es pidiendo el estatuto, ¿no? Ahí lo que dice la de Contralor podés pedir. O sea, una cosa son los socios, otra cosa son los gerentes, ¿sí? Uno es el órgano de gobierno, quiénes son los socios, y otros son los gerentes. Ustedes saben que si estamos hablando de derecho laboral, una cosa es aplicar el 54, tercer párrafo, y decir que los socios hicieron una actuación que encubre la consecución de fines extrasocietarios, o es un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o frustrar los derechos de terceros. Entonces ahí voy a buscar los socios. Esto es mucho más grave que la responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de los administradores, cuando tenemos pagos en negro, es mucho más fácil de probar, porque él nunca debió incumplir la ley, el administrador. Entonces, saber quién es el administrador es muy fácil. Yo voy al boletín oficial,
pongo el nombre de la sociedad y ahí me van a aparecer los edictos. Entonces en los edictos voy a ver quién es el administrador, porque el artículo 60, otro artículo que nosotros hablamos, el artículo 60, que es la inscripción de administradores, nos obliga a publicar. ¿Sí? Pero el otro día me encontré con una abogada que hace derecho laboral, que recibió un oficio de personas jurídicas, en la cual decía, doctora, se equivocaron en el oficio, por favor, mándeme. Digo, pero ¿por qué entiende usted que se equivocaron? Porque yo miro por el boletín oficial y esta mujer no es socia. Ah, pero ¿sabe qué pasa? El boletín oficial no le dice quiénes son los socios. Boletín oficial le dice quiénes fueron los constituyentes y quiénes son actualmente los gerentes. Pero no le dice quién es socio hoy. Está bien la diferencia que haces, está buena, muy, muy interesante. Y otra cosa que me pareció también interesante. Una cosa, es decir, por responsabilidad de los gerentes, 274, 275, administradores, y otra cosa son los socios. Bien. Y otra cosa que me pareció muy interesante y actual, que hablábamos con la doctora Camicha, es que lo que estoy viendo mucho, es que se forman cooperativas ahora en épocas de pandemia para salvar, por ejemplo, dentro de lo que es la gastronomía o lo que son emprendimientos artísticos. Y la verdad es que desconozco totalmente lo que tiene que ver con la conformación o las responsabilidades o todo lo que tiene que ver con cooperativas. Tal vez sea interesante si en algún momento podés armar alguna charla al respecto, creo que nos sería muy útil. Perdón que siempre te pida un montón de cosas, pero bueno, yo pido, pide y se te concederá. ¿O no? ¿O no? Pero bueno, eso. Cuando obligaron a... Una abogada que va a hablar de sociedad de garantía recíproca, así que ahí nos va a poder hablar después la doctora Tomisi sobre SGR. Eso, pues, bueno, ahí está. Gracias, doctora. Muchas gracias. Está comiendo la doctora Tomisi, mira. Siempre come. Siempre come. No sé, dijo que iba a hacer algo en la casa. Bien, Tomisi. Dijo, voy a hacer algo en casa, y las escucho. Está mutuada. Tenés apagado el micrófono, Marisabel. No, está bien. Lo que pasa es que yo estaba escuchando mientras hacía cosas. Mirá. Limpiate la boca. Un caramelo. ¿No trajiste pochoclo? A mí me encanta el pochoclo. Tengo, pero no. Le trae malos recuerdos el pochoclo. Cuando vos hablabas de que las cooperativas no podían convertirse en otra sociedad, sería el caso con los colectivos, ¿no? Con las líneas de colectivo, mejor dicho, con las empresas de colectivo. ¿Te acuerdas que antes eran cooperativas y llegó un momento en que se les obligó a hacer SA? ¿Por qué? Porque querían tenerlas bajo un control más estricto. Porque ustedes se acuerden que las sociedades cooperativas tienen un órgano de contralor específico, que es el IPAC, o Instituto Provincial de Acción Cooperativa, ¿sí? Que también son como federales, ¿sí? Es un organismo que está en la capital federal. La verdad es que la cooperativa es como digamos, una rara avis, porque es muy interesante, si ustedes quieren saber de cooperativas, leer cómo es la historia, cuáles son los valores, porque traen todo un tema ético muy importante las cooperativas. Claro, es una cuestión de valores. Sí, de valores, que por ahí nosotros, como no estamos interesados en el tema, solo escuchamos, las cooperativas de los trabajadores, pin, que se reúnen, y después continuación de la quiebra, qué sé yo. Pero en realidad, su nacimiento y cómo fueron desarrollándose, y este concepto que le digo que todos son iguales, ¿sí? Y que requieren muchas personas para constituirse. Las cooperativas, por ejemplo, un dato de color, para hacer una cooperativa, tenés que primero hacer un curso en el IPAC, que ahora creo que se puede hacer online también, para saber qué es una cooperativa,
cómo funciona, cuáles son las responsabilidades, y después recién podés constituir, porque las personas que no hicieron el curso no pueden armar una cooperativa. Tienen toda esta idea de la enseñanza del cooperativismo muy fuerte, muy fuerte. Y en el tema de las líneas de colectivo, lo que se llamaban antes las sociedades de componentes, ¿sí? Sí. Los colectivos tenían como una forma especial de sociedades que ellos mismos entendían, porque es re compleja, en la cual unían las acciones con el colectivo. Entonces vos tenías las acciones equivalentes al colectivo, y cuando el colectivo era mejor, entonces tenían colectivos que tenías, y según qué colectivo tan moderno tenías, porque después se te iban desactualizando los colectivos y tenías menos cantidad. Claro. Complejo, y siguen siendo sociedades anónimas bastante complejos. Generalmente las de capital son todas sociedades anónimas porque la legislación quiso que estuvieran sujetas a fiscalización estatal permanente. Claro. Y yo sé de algunas de provincia de Buenos Aires que, como quieren evadir esto del 299, se hacen SRL porque es explotación de servicio público. Pero ya no se denominan más de sociedades de componentes. Digamos que ellos, entre ellos mismos se llamaban como de componentes, porque... Claro, porque estaba formada por los dueños de los colectivos. Porque estaba formado por los dueños de los colectivos y tenían participación de acuerdo al tipo de colectivo o la cantidad de colectivos. Claro, que ahí me acuerdo que en aquellos años, en ese quiebre, muchos teníamos esas consultas cuando, claro, en los casos de las sucesiones, ¿sí? Que decía, bueno, mi papá era el dueño del colectivo y formaba parte. Ahora que es de la SA, no sé qué es lo que tengo, decían los hijos, por ejemplo, ¿no? Hasta que, bueno, se asimiló con los años la cuestión de la SA. A ver, María Isabel. ¿Puedo hacer una consulta? Adriana, ¿en qué porcentaje los empresarios argentinos medios, digamos, no vamos a los grandes empresarios, sino a los pequeños, sino al común denominador de los empresarios, actualizan el capital en una sociedad? Nunca. Porque viste, construyen el capital con un monto determinado. Por ejemplo, construyen una sociedad anónima con 100.000 pesos. Pero pasan 5 o 6 años y quedó desactualizado el capital en relación a todo el patrimonio, que sé que es diferente al capital, pero en relación a todo lo que fue sucediendo. No le piden que actualice. A ver, yo te cuento la diferencia. Sencillo el tema de infracapitalización. Vos sabés que dijimos que la sociedad es una persona jurídica. Hay atributos de la personalidad que se llama patrimonio, ¿sí? Todas las personas humanas tenemos un patrimonio, las personas jurídicas también tienen un patrimonio, que vendrían a ser los bienes y las deudas que pesan sobre esos bienes. El patrimonio es ese conjunto de bienes y deudas que tal cual tiene una persona humana. Ahora la sociedad tiene otro elemento específico del contrato de sociedad. Un elemento específico del contrato de sociedad que no está en otros contratos. Ese elemento específico se llama capital. Bien. El capital tiene muchas funciones, ¿sí? La primera función, en realidad, es cómo está formado. Está formado por la suma de los aportes que hacen los socios en el momento de la constitución. Somos 4 socios, cada uno aporta 25.000 pesos, para hacer un ejemplo. Entonces, suma 100.000 pesos, ¿sí? Esa suma de los aportes, hacemos efectivo para que sea más fácil, es el capital social. Con esos 100.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir a comprar tela y vamos a fabricar barbijos y después los vamos a vender, o los vamos a primero a teñir todos con el escudo del logo del colegio de abogados y después los vamos a vender. Eso no se puede, pero no importa. Primero vamos a comprar la tela, ya nos vamos a quedar con menos plata, nos vamos a quedar con deuda, después lo vamos a comprar para pintarlo, después volvemos, y hasta que volvemos y los vendemos todos los barbijos, y ahora vamos a tener más plata, porque se supone que vamos a ganar plata con la compra de los barbijos. Todo eso va cambiando. Hoy me quedan 50 pesos, pero tengo 600 para hacer barbijo,
después tengo todos los barbijos y no tengo plata, después los vendo todo y tengo toda la plata y no tengo ningún barbijo. Todo eso es dinámico, va cambiando, ¿sí? Sí, o sea, la composición del capital, el capital es diferente. Son esos 100.000 pesos que puse ahí. Claro, Ese capital está ahí en el estatuto escrito 100.000 pesos. Pero no, ¿para qué sirvió esa plata? Para hacer... Lo que te da el inicio de la actividad, por eso dice que tiene que ser acorde al objeto, ¿no? Claro, espérenme que termine. Ah, está bien. A ver si me dejan terminar. Entonces, es un número que escribo ahí y se mueve solamente cuando lo aumento o lo bajo, conforme la ley. Me sirve para la producción. También me sirve para un elemento que es fundamental, que es la determinación de la participación. Porque si cada uno puso un 25, todos tenemos 25. Ahora, si yo de los 100.000 puse 90.000 y vos pusiste 10.000, yo tendré un 90 y vos tendrás un 10. Me sirve para repartir la torta. Tiene la función organizativa del capital, ¿sí? Cosa que no tiene en la cooperativa. En la cooperativa... Pero en la sociedad anónima yo necesito ver qué porcentaje de torta tiene cada uno, cuántas porciones de torta tiene cada uno de los socios. Mi conexión es inestable. Sí. Bien. O sea que puede no cambiarla nunca al capital que tenés en el estatuto y listo, porque la ley no te obliga a que vos vayas renovando ese número inicial, que creo que es a lo que se refiere Marisa. No me obliga. Exactamente. Perdón, una pregunta. Cuando ¿se acuerdan que la charla... No terminé. Por eso. Okay. La otra función... Esperen que me falta una función. Le dije la función de producción, la función de determinación y la función de garantía. ¿Cuál es la función de garantía? La función de garantía tiene que ver con un tema contable. Tiene que ver con que el capital figura como una cifra dentro del patrimonio neto, ¿sí? Que hace que los socios solo se puedan repartir lo que excede del capital, porque todo lo demás es ganancias. Esto funciona en la teoría divino. En la práctica funciona cero, porque los socios nunca retiran una utilidad ni dibujada. Siempre todos los balances dan cero y la plata que se la llevan como administradores, ¿sí? Entonces, la teoría puede ser muy linda, pero... Ay, se escucha... Mi conexión es inestable. Te escuchamos bien, Ladri. No se escucha. Ahora no. No, aprovecho para decirles, tenemos 10 minutos para terminar la sesión. Pues yo no terminé. Quiero que me diga Adriana si terminó y yo le quiero hacer una repregunta. Está bien. Ahora que la recuperemos, Adriana, vamos a ver, así ella termina sobre el tema. De cualquier manera... Bueno. Ahí está, ahí te escuchamos. El tema... No, me parece que anda... Bueno, ya va a entrar de nuevo seguro. Quería decirles que el próximo viernes tenemos la reunión, tenemos temas como el de cómo firmar un contrato electrónico y qué son los smart contracts. Tenemos invitado para que dé la charla, así que bueno, espero la presencia, así aprendemos un poco de ello. También el 24 de septiembre estamos organizando un gran evento que es la jornada preparatoria del encuentro de institutos de Derecho Comercial de los colegios de provincia, que se va a hacer en Azul a fines de noviembre. Por lo tanto, ya les voy a pasar después los temas, los oradores y los temas, para que va a ser el sistema de debate, ¿sí? Así podemos
ir preparando algunos temas de ponencia que puedan, se nos pueda surgir en nuestra fantasía jurídica. Ya determinaron. ¡Oh, qué ¿Va a ser aburrida! virtual? La directora nuestra, fantasía jurídica. Yo dije fantasía, ¿para dónde irá la doctora? ¿Va a ser virtual, Patri? ¿Ya está establecido así? Sí, ¿O todavía tenemos la virtual. esperanza de...? Bueno, es muy posible que el de noviembre sea virtual, porque no tenemos mucha... sí, no. Dice Adriana que se le cortó internet, así que bueno, de todas maneras cerraremos en la próxima reunión del 4 de septiembre, redondeamos este tema muy interesante que preguntó María Isabel, y bueno, lo que le quedó ahí colgado a Cecilia. Bueno, bienvenidos. La pregunta la dejamos picando, no la contestamos. Dale, está buena esa. Yo estoy interesada en relación a el capital cuando hay que hacer una liquidación de bienes en un divorcio, en un régimen de comunidad, que él o la esposa del socio le solicita en una participación societaria, una sociedad anónima, por ejemplo, que tiene el 25%, le solicita a la parte qué papel juega un capital desactualizado en eso. Está muy bueno. Porque me parece que es en perjuicio de la persona que no está dentro de la sociedad, que no la maneja. Pero bueno, lo dejamos para cuando Adriana... Del próximo encuentro. Bien. No sé, hay una pregunta, pero bueno, ya le contesté a Luis, ¿no? No sé, Luis, si tenés... ¿Dónde está Luis? Acá. Luis, si tenés... ¿querés hacer la pregunta o después la vamos viendo en el grupo de WhatsApp? Claro, Patricia, el tema es algo personal, porque estoy justamente con una constructora a quien le estoy reclamando, y bueno, justamente necesitaría asesoramiento, o sea, conversar sobre ese tema, ¿no es cierto? Sí, yo mandé una carta de documento. El tema de consulta. Tendría que contar la historia de cómo viene, ¿no es cierto? Bien, claro, para ver qué es lo que estás intimando, porque vos me mezclaste algo con penal económico acá en el chat, sí, pero por claro. Eso no sé por dónde va, si es que realmente es penal económico, ¿sí? Así que bueno, es un tema que si querés lo podemos ver en el chat, o me llamás, vos tenés el celular ahí, así que, o a cualquiera de nosotras, ¿sí? Bueno, chicos. Claro, lo comento en el chat entonces. Dale, Ahí está. Sería genial. Y háganme acordar para pedirle o pídanle ahí en el grupo a Adriana que nos pase el PowerPoint. Eso te iba a decir. Claro, que nos pase el PowerPoint para que podamos... ahí viene, mira, Adriana, pero el problema es que ya tenemos 5. No nos quedamos con la duda de... ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. Hola, Adri, te recuperamos. Tenés sin cerrado audio. el micrófono. Activa el micrófono, Adri. Micrófono, ahí está. A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, no evidentemente tenés problemas, pero bueno, no importa, porque ya el tiempo se nos va acabando. Acordate, Adri, de mandarnos el PowerPoint al grupo, ¿sí? Perfecto. Bueno. Escúchame, Patri, como Sí. no pude terminar infracapitalización y se ve que
Ay, se te volvió a Para cortar. un momento. Se volvió a cortar. Sí, habíamos hablado de que íbamos, que como tema incluido acá era la capitalización y la infracapitalización, ¿verdad? Así que bueno, es un tema que lo vemos, ya veremos. En el viernes que viene me parece que no vamos a poder, porque como son dos quienes hablan, mucho tiempo me parece que no vamos a tener. Pero bueno, vemos a ver cómo lo acomodamos. No, pero más adelante. Sí, No, Isabel quizás, dejó una pregunta, última hacerla en el chat y así no nos quedamos con la intriga. no, es la pregunta Que nos ¿no, mandes el Marisabel? PowerPoint. Bueno, a ver. Sí, se los mando. Adriana, Yo lo que les quiero decir es esto, que está muy inestable mi conexión. El tema del capital social y la infracapitalización es un concepto doctrinario, que lo interpretan en base a ciertos artículos de la ley, ¿sí? No es una norma que esté expresamente establecida en la ley de sociedades, ¿correcto? No hay una obligación de mantener un capital, no dice la ley que hay que tener un capital adecuado al objeto, no dice la ley que hay que mantener aumentado el capital conforme a formas de interpretación de la Inspección de Justicia, ¿sí? Y sobre todo de Ricardo Nissen, que es el que viene insistiendo sobre todo esto, ¿sí? Con ciertos conceptos elaborados por la doctrina. Por eso muchas veces nosotros, los que no estamos a favor de la palabra infracapitalización, insistimos en que están utilizando mal al hablar de infracapitalización, confunden a la gente, pensando que sí, que el capital tiene que estar adecuado, y en realidad lo que tiene que estar adecuado al giro es el patrimonio, no el capital. Claro. ¿Sí? El capital es una cifra que sirve internamente para los socios, no para no para terceros. ¿sí? Entonces, Bueno. de ahí que surgen algunas interpretaciones erróneas, ¿sí? Bien. Y Adriana, ¿cómo incide un capital, claro, con lo que vos decís, no tiene sentido mi Un pregunta? patrimonio que no esté, que esté infrapatrimonializado. Claro, es que el patrimonio lo vas a conocer en el balance. Claro, exactamente. Por eso, Conjugal, yo me tengo que guiar por el patrimonio para saber cuánto valen las acciones y por el capital en cuanto al porcentaje. O sea, del capital societario tomo el porcentaje que tiene mi excónyuge para decirle, mira, vos sobre el 25% tuyo, como hay ganancialidad, 12,5 es mío. ¿Y cuánto vale el 12,5? Y veamos el patrimonio. Sería así. Bueno, la evaluación de las acciones es todo un tema. Lo mismo que la evaluación de las cuotas, ¿no? Pero con lo que dice Adriana, no se escucha, Adriana. No se escucha, Adriana, tiene el micrófono... Sí, tenés el micrófono cerrado. De la faz contable hay teorías y distintas formas de cómo evaluar una empresa. Claro. No es algo sencillo, y es algo que vos contratás 3 contadores y por ahí los 3 te dan distintas versiones. Porque además, ¿cuánto vale una marca? Es difícil, porque... Lo que dice la difícil, sí, contablemente te puede valer el valor que te costó registrarla, pero ¿cuánto vale una marca? ¿No? Son cosas que valen lo que haya alguien interesado en comprarlo, ¿sí? No, y la ponderación es compleja, sí. Claro, porque establecer ese precio de las acciones implica que tienen que evaluar los tangibles y los intangibles, ¿sí? Y los tangibles no hay problema, porque bueno, sacan incluso cuestiones de amortizaciones y qué sé yo, los contadores que te lo pueden llegar a determinar con el valor del mercado y demás. Pero los intangibles es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque depende también de la sociedad anónima, ¿sí?
depende de en qué consiste su objeto social, cómo se desarrolla comercialmente, cómo se pone, por ejemplo, si fuera un medio, ¿sí? No es lo mismo que si fuera una carpintería. Ahí en los intangibles, en la carpintería te podría ser un poco más fácil, porque ahí ves la marca, ves la injerencia en la zona, etc. En cambio, por ejemplo, en un medio vos tenés que ver el posicionamiento en el ranking, ¿sí? Como los tipos de gente, por ejemplo, los periodistas que tiene como parte del staff. Tienes que ver también ese posicionamiento con respecto a repetidoras, a la extensión que tiene dentro de, ya sea del país, y si tiene repetidoras, ponele en Uruguay, cosas así, que todo depende de en qué consiste el giro de la empresa y de la sociedad que está evaluando. O sea que eso es más para conocer ese patrimonio. Bueno, el contable lo puedes en el balance, pero para poder, como dice Adriana, el precio de las acciones es lo que el vendedor, el comprador está dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿No es así, Adri? Para mí es así, porque no hay un mercado para las acciones. Yo puedo tener una sociedad 50% Patricia y 50% yo. Yo te la quiero vender a vos. Pero si vos no le tenés confianza a Patricia, no la vas a comprar nunca. ¿Me entendés? Claro. No hay un mercado que es objetivo. Entonces, ¿cómo evaluás eso? Si no está el otro socio que te lo quiere comprar, ¿cómo lo evaluás? Es muy difícil. Por eso entonces hay libertad de pruebas. Uno puede presentar lo que quiere en el caso de Isabel, por ejemplo, para poder ponderar lo que vale. Vos necesitas un dictamen contable y vas a depender del perito que te toque, como te va a pasar en cualquier expediente judicial. Y por lo menos 5 años como mínimo. Exactamente. O llegás a un acuerdo y te pones de acuerdo, sí, o lo sometés a un perito y él te va a toca la suerte loca, te va a tocar un perito que va a estimarlo como lo va a estimar. Claro. No sí, hay... sí, es muy difícil eso. Es fácil cuando vos tenés una sociedad que tiene bienes inmuebles, tiene rodados, porque vos ya ahí tenés la participación de lo que vos podés pedir por el valor de las cosas. Pero no es fácil cuando vos querés pedir... Ojo, porque no es así. No es que las acciones valen por las cosas que tiene la sociedad. ¿Correcto? No. Vos me decís, pero... yo, a ver, ¿nos escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí. Dale que tenemos que ¿Cuánto vale la sociedad? Si yo tengo 20 trabajadores. Espera que se le cortó. Que tienen empresas, digamos, y todos esos pasivos están recayendo sobre esta sociedad. O sea que tienen que ser merituados, no solo los activos, sino también los pasivos. Claro, totalmente. Sí, tengo ciertos parámetros. No podés decir que la sociedad vale los bienes. No, decía de alguna manera que tiene un parámetro cuando hay bienes materiales y no solamente te vas a hacer lo intangible. No digo eso yo, que valen los bienes. Digo que por lo menos hay ciertas patrimonio de la empresa que vos podés decir, bueno, me tenés que dar tanto. Pero aparte, tenemos las otras evaluaciones, los otros criterios. Pero podría venir Nissen y decirme, mira, como tu capital no lo actualizaste, y bueno, mira, yo no tengo bienes, tengo el 25% de un capital de 100.000 pesos de hace 20 años, y yo te doy 12.500 pesos, qué sé yo. Con el criterio de Nissen. Te va a dar lo que dice el capital, no el patrimonio. Nos vamos entonces y nos encontramos en el chat y en el viernes que viene. El viernes que viene. Bueno, un besito. Chao.